UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Desde que apareció el piano en mi casa, que fue un hecho realmente trascendental, las cosas cambiaron porque se volvió una familia muy musical. No solamente yo, sino todos mis hermanos tocaban el piano. Entonces para mí fue un aspecto muy importante el haber sido niño cantor, un niño músico. Los pedagogos musicales opinan la importancia que tiene en la formación de la persona que va a ser músico, el hecho de que haya tenido una vivencia en su infancia. Eso traza unos lineamientos muy importantes. Y yo lo tuve, afortunadamente. Entonces no solamente tocaba en la casa, en las sesiones vespertinas, sino también en las iglesias, en las sesiones solemnes, y desde luego también tocaba en los conciertos que organizaba la Academia Departamental, y a mí me presentaban como un niño prodigio tocando el piano porque tenía unos 6, 7 años de edad. Entonces un día, el día menos pensado, le dije a mi padre, yo quiero ser músico. Tenía 7 años. Pues eso fue el escándalo en la casa, en Bucaramanga, en mis amigos, entonces, porque en ese momento músico era un sinónimo de bohemio, de serenatero, de tomatrago, de tipo desquiciado, pero fue mi primera decisión firme que tuve. En el colegio donde yo estudiaba, en el colegio San Pedro Claver, pues allá también habían las sesiones, yo tocaba cada 8 días el piano, hacía mis conjuntos, y desde luego, pues también le decía yo a mis profesores, yo estudio acá, pero el ideal mío es ser algún día un buen músico. La producción del maestro Jesús Pinzón se ha proyectado en el contexto nacional e internacional a través de la programación musical de distintas maneras. No solamente porque él ha sido distinguido con premios nacionales e internacionales. En Colcultura, por ejemplo, ha ganado ya varios premios de composición, sino porque su estilo se ha proyectado con mucha fuerza, porque es de los compositores colombianos que se ha interesado por integrar la tradición musical colombiana, pero asimilando los lenguajes y estilos universales o internacionales de composición y pudiendo expresar esa tradición a través de formas contemporáneas de lenguaje musical, que ese es un valor muy alto, como lo han hecho otros compositores en Latinoamérica, como Ginastera, como Chávez, etc. Entonces, uno de sus mayores aportes ha sido justamente el que él ha trabajado las fuentes, digamos, la materia prima de su composición la ha trabajado desde aspectos investigativos, desde el estudio en trabajos de campo y de informantes y en fuentes sonoras que ha ido estudiando y tratando con un lenguaje muy propio,
y las ha elaborado en distintos formatos instrumentales, tanto de cámara como de música sinfónica. Por ejemplo, uno de sus valores más sobresalientes es el desarrollo de grandes obras que incorporan medios vocales, corales, tanto de solistas como de agrupaciones corales mixtas, como también las agrupaciones sinfónicas, tanto a veces vistas como orquestas sinfónicas y a veces vistas como grupos de cámara. Ha sido uno de los pocos compositores que ha mantenido su interés por la renovación del discurso musical, pero no la renovación por ser, digamos, caprichoso, sino buscar, por ejemplo, a través de la música endógena, el que todos tenemos una capacidad musical. El problema es la expresión, la expresividad. Entonces, todos sus experimentos de música endógena o los cuadros en donde es una partitura, lo que buscan es un poco la universalidad del fenómeno de la música. En el caso, por ejemplo, de la última rítmica que escribió, que estrenaremos próximamente con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, todo su discurso se basa en el rescate de la sonoridad primaria y de lo que nosotros podríamos llamar un poco la música indígena, sin necesariamente ser documental, sino son los ambientes de la selva, el ambiente de muchas cosas que hoy creo que están un poco en peligro de subsistencia y que esta música la va a perpetuar. El ingreso para el conservatorio fue uno de los grandes, al conservatorio de la Universidad Nacional, fue uno de los grandes momentos de mi vida. Pues yo estaba compaginado con todo, allá también me conocían como músico, ya me habían visto en televisión porque yo tenía programas de jazz, tenía programas de mi propia orquesta, era conocido como músico, no como compositor, sino como músico, más como pianista. Entonces mi relación allá fue muy cordial con todos los profesores. Yo estudié allá hasta que me gradué, maestro de composición musical. Después de haberme graduado como maestro de composición musical, fui profesor de composición durante varios años. Quise ser buen profesor, creo que fui buen profesor, porque tenía la idea de que lo que yo sabía no quería llevármelo a la tumba. En los años 50, en las horas nocturnas me dedicaba a hacer música popular, tocaba valses, bambucos y pasillos como este. Tenía un conjunto de jazz, como también les comenté, y tocaba el jazz de aquella época. Al día siguiente, por la mañana, me despertaba con otro ambiente. Llegaba al conservatorio y me encontraba con Beethoven. Yo creo que esta simbiosis, esta unión, esta mezcla de hacer música, simultáneamente música popular y música culta, me sirvió ahora en mi vida profesional y por eso, como les voy a comentar, tengo mucha música que dirigía en diferentes direcciones. No era que el aspecto composicional mío se enriqueció con este momento de la vida musical y con esa simbiosis de música culta, música popular. Pinzón Urrea pasa a ser de esta capa de intelectuales que se propone y van conformando una memoria cultural. Y es que la recreación de la vida social, de las manifestaciones artísticas de los indígenas, eso seguramente tendrá unas proyecciones importantes más tarde. Es decir, es la memoria la que se va construyendo. Ese es un aporte importantísimo. En el campo profesional, ese mismo quehacer que lo lleva a un trabajo sobre la temática, sobre los elementos de esta manifestación artística y en lo musical de lo indígena, pues en la práctica también ha contribuido
por ejemplo, al trabajo de la familia de los instrumentos de percusión. Y son varias las obras del maestro Pinzón que enriquecen ese aspecto, cómo con 4 o 5 instrumentistas pues se trabajan 20 o más instrumentos, pero se va creando un repertorio amplio que enriquece esa parte profesional y esa sección, esa familia pues, de los instrumentos de percusión. Dentro de esta corriente que él mismo cataloga como indigenista o neonacionalista, destacaría especialmente eso, el proceso que ha llevado desde una música tradicional de etnias a romper los esquemas del gusto musical o romper los esquemas de lo académico separado de lo empírico, de lo tradicional separado de lo contemporáneo. Me parece que ese es su aporte estilístico más interesante, es que él es un integrador estéticamente hablando, ¿no? Es una música que integra y por eso yo resaltaría especialmente ese campo. En mi música tengo varias líneas. Una de esas líneas muy importante es la línea de la música gráfica o de la música pictórica. Tiene que ver con dibujos, tiene que ver con un sincretismo entre dibujo y música. Tiene que ver con el mote de estos cuadros, que es música para ver y oír. El comienzo el germen es hacer un dibujo de un signo que yo me lo puedo inventar. Otro signo, además que me lo inventé, estuve haciendo una investigación en el Museo de Oro sobre las siluetas de todos los signos que existen allá en las piezas de oro. Y eso me dio una imagen de qué podía ser el signo que yo iba a utilizar para que tuviera un raigambre netamente nacionalista, colombianista, indigenista. Estos signos los fui organizando hasta que los embellecía, los achicaba, los agrandaba, los ponía más pequeños, más grandes, etc., hasta que formaba un cuadro. Y ese cuadro entonces ya tiene un nombre y cada signo tiene una representación especial, una manera especial de poder ser interpretados. Estos cuadros, así como los acaban de ver ahora, fueron colgados en las paredes en el Instituto Italo-Latinoamericano en 1972, cuando un grupo de 60 compositores gráficos de todo el mundo nos reunimos allá a intercambiar nuestras experiencias. La música gráfica o la música pictórica es uno de los índices más relevantes de la música contemporánea actual. Realmente somos pocos los que estamos haciendo esto. Yo me considero un pionero en Colombia de la grafía musical. Yo soy nacida en Santiago de Chile y me nacionalicé en Colombia
y estudié en el Perú psicología, posteriormente me gradué de experta en teología en la Universidad Javeriana y finalmente, bueno, estoy trabajando dentro de ese campo de la psicoorientación espiritual, pero también realizo unos trabajos muy interesantes que son de relacionista pública y de manager de mi marido, porque al compositor hay que promoverlo y eso es lo que realmente comúnmente hago. Es un compositor con cuerda lírica, que en esta época nuestra no es muy frecuente. Algunos pueden decir que es cuerda romántica, quizás yo diré que es cuerda humana. Cualquiera sea el título de una otra obra de él, el ambiente puede ser más alegre, más exótico o más introvertido, pero siempre hay este hilo, esta línea humana, de la presencia del espíritu humano. Además, es muy, ¿cómo decir?, notable su técnica, muy variada, muy desarrollada, imponer todas las innovaciones del vanguardismo internacional, universal, y buscar la deseable, siempre deseada, combinación entre el material folclórico colombiano, indigenista, y esas técnicas. Prácticamente en toda la historia de la música, las estructuras siempre se intercambian, siempre viene una nueva, una otra, y cada buen compositor trata de responder a la, ¿cómo decir?, a la vibración del momento, combinando eso con el material de su tierra. Otra línea que yo tengo dentro de mi vida composicional es la música indigenista, que tiene que ver con los indios, con el clamor de la selva, con el rumor del agua, con el silbido del viento, con el hábitat, con los hombres que habitan la selva. Esas obras como Goe Payari, como Evocación Huitota, Ñe Iñati, Bicuanamo, bueno, tantas otras, hago ese tipo de evocación, pero no de una manera literal, como lo ven mis ojos o como lo oyen mis oídos, sino como lo siente mi mundo interno. Colombianista, como se quiere llamar. Es la música donde recojo todo el ambiente folclore, básicamente las costas atlántica y pacífica, y las llevo al pentagrama. Pero no es un arreglo, no es una calcomanía de esa música, sino la presento de una manera abstracta, con un tratamiento sinfónico especial. En esas obras está, pues, concierto para timbales, rítmica 3, disertación filarmónica, una serie de obras también que el público ha acogido con gran benevolencia. Pero a la par de eso yo hago música pura, es decir, sin alegación con la filosofía, la literatura o el ballet. Hago música programática, a veces hago himnos, hago arreglos. Pero hay otro aspecto también que es muy interesante, que es el de la música endógena. Fue un experimento que yo hice para música para ser tocada, es decir, interpretada por personas que no tengan ningún conocimiento musical. Esta ponencia la presenté yo en Roma en 1972, a la par con la música pictórica. Y según consenso general fue el único experimento a nivel mundial que se había hecho tal como es esto. De manera que es una música que se hizo su estreno aquí por los años 70 con la Orquesta Filarmónica en un concierto en el Teatro Colón, para adultos, para niños y para jóvenes. Ninguno de ellos tenía conocimiento musical.
La última experiencia en el Festival Cultural de Tunja, en mayo de este año, fue inolvidable. Cómo se hizo la obra en la catedral, donde se presentan los conciertos del festival de esta ciudad de Tunja. El coro en Ruanas, ubicado en el altar de la iglesia, contrapuesto el ambiente indigenista con el ambiente católico, pero todo muy, muy pintoresco. Eso fue algo que nunca voy a olvidar. Y de un autor como él, espero cada próximo año con la misma complacencia, la misma curiosidad como hasta hoy. Después en el conservatorio, promovido por los profesores de allá, hice muchos recorridos a nivel internacional. Conocí orquestas, grandes compositores, grandes maestros, grandes músicos, grandes intercambios. Y después de eso, coroné lo que se podría llamar la etapa de preparación. Después vino la etapa del encuentro conmigo mismo. Era un encuentro que debía ser una cosa absolutamente personal, no que estuviera ninguna liga, ningún plagio, ninguna calcomanía de lo que fuera otro. De manera que fue una cosa supremamente difícil, porque yo en el conservatorio y en todo el tiempo de preparación, pues me encontré con la música clásica, la música romántica, la música posromántica, atonal, aleatoria, posmoderna. Y me di cuenta que había mucha música que se había escrito muy buena debajo del sol. Y para hacer algo realmente novedoso, para mí resultaba muy difícil. Pero yo siempre, como les comentaba, insistía en la idea, yo quiero ser buen compositor. Hoy en día, creo que lo he logrado. Creo que hoy en día soy no digamos un buen compositor, soy un buen músico. Hay música que tiene verdad y hay otra música que no tiene verdad. Hay una música que comunica, que conmueve, que tiene un desarrollo. Hay otra música que es un desfile de notas sin léxico, sin discurso y sin contenido. En un mismo compositor puede suceder que él escriba obras buenas, regulares y francamente malas. Pero uno se puede preguntar qué hay más allá de los sonidos. Yo creo que más allá de los sonidos está el hombre. Por eso uno no debe escribir uno para uno, sino para los demás, como para un bien común. Tal vez por eso, en las últimas composiciones mías, yo escribo con énfasis y sin inhibiciones. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.